Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, en este caso en uno de los conflictos más, pues complejos y perdurables de la historia moderna, Desde luego. el conflicto árabe-israelí. Hoy nos adentraremos en las páginas de la historia, utilizando el artículo de Wikipedia. Sí. Conflicto árabe-israelí como nuestra guía principal para comprender cómo este conflicto ha moldeado el panorama geopolítico y continúa resonando hasta nuestros días. Efectivamente es un conflicto con raíces profundas entrelazadas que se extienden mucho antes del establecimiento del Estado de Israel en 1948. Comencemos pues, con el contexto histórico antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo era la situación en la región que hoy conocemos como Israel y Palestina? Para comprender la situación prebélica debemos considerar la diáspora judía, la dispersión del pueblo judío por el mundo tras la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70 DC. Sí. Esta diáspora, marcada por la persecución y la discriminación, alimentó el surgimiento del sionismo a finales del siglo XIX. Un movimiento que abogaba por el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral y la creación de un Estado propio. Entiendo entonces, Palestina en ese momento, parte del Imperio Otomano. Correcto. Se convirtió en el foco de las aspiraciones sionistas. ¿Qué nos puede decir sobre la composición demográfica de la región en aquella época? Palestina en aquellos años estaba habitada mayoritariamente por árabes, tanto musulmanes como cristianos. Si bien existía una pequeña comunidad judía, era una minoría dentro de la población. La llegada del siglo XX trajo consigo la Primera Guerra Mundial, un evento que cambiaría el curso de la historia en la región. ¿Cómo influyó la Primera Guerra Mundial en el desarrollo del conflicto? La guerra tuvo un impacto crucial. El Imperio Otomano se alió con las potencias centrales, lo que llevó a Gran Bretaña a buscar aliados estratégicos en la región. Es entonces cuando el movimiento secesionista entra en escena. Gran Bretaña vio en este movimiento un potencial aliado y en 1917 emitió la Declaración Balfour. La Declaración Balfour, un documento que prometía el apoyo británico al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Sí. ¿Podría explicarnos la importancia y las consecuencias de esta declaración? La Declaración Balfour fue un punto de inflexión, pero también una fuente de futuras tensiones. Su ambigüedad, que prometía un hogar nacional judío sin especificar sus límites ni cómo se conciliaría con los derechos de la población árabe, sentó las bases para un conflicto de difícil resolución. Una ambigüedad que sin duda tendría repercusiones a largo plazo. Sin duda. Pasemos ahora al periodo de entreguerras. ¿Qué ocurrió en Palestina durante las décadas de 1920 y 1930? Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se disolvió y Gran Bretaña obtuvo el control de Palestina como un mandato de la Sociedad de Naciones. Sí. Durante este periodo se produjo un aumento significativo de la inmigración judía a Palestina impulsada por el sionismo y las crecientes dificultades que enfrentaban los judíos en Europa. Ya. Estas oleadas migratorias, conocidas como Aliyah, generaron preocupación entre la población árabe palestina. Es decir, la llegada masiva de inmigrantes judíos comenzó a generar tensiones con la población árabe local. ¿Cómo se manifestaron estas tensiones? Las tensiones se manifestaron en diversos ámbitos, desde la competencia por la tierra y los recursos hasta el choque cultural e ideológico. Este periodo estuvo marcado por episodios de violencia como la masacre de Hebrón en 1929, donde murieron más de un centenar de judíos. Caramba. La creciente polarización entre ambas comunidades se intensificó aún más con la llegada al poder del nazismo en Alemania en la década de 1930. La persecución nazi contra los judíos en Europa, sin duda, impulsó una nueva ola de inmigración a Palestina. ¿Cómo reaccionó Gran Bretaña ante esta situación? Ante la creciente presión demográfica y la escalada de violencia, Gran Bretaña se vio obligada a replantear su política en Palestina. Sí. En 1939 emitió el Libro Blanco, un documento que restringía drásticamente la inmigración judía y limitaba la compra de tierras por parte de los judíos. ¿Cómo fue recibido el Libro Blanco por las comunidades judía y árabe? El Libro Blanco fue percibido de forma muy diferente por ambas comunidades. Claro. Para los judíos supuso una traición a las promesas de la Declaración Balfour, especialmente en un momento en que la persecución nazi en Europa hacía más urgente que nunca la necesidad de un refugio seguro. Sí. Para la población árabe, el Libro Blanco era un paso necesario para proteger sus intereses y frenar lo que percibían como una amenaza a su presencia en la región. ¿Ya? Sin embargo, la llegada de la Segunda Guerra Mundial eclipsó temporalmente la situación en Palestina, aunque tendría profundas consecuencias a largo plazo. Sin duda un punto de inflexión en la historia del conflicto árabe-israelí. Totalmente.
Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Estupendo. Muchas gracias. A ti. La Segunda Guerra Mundial, con sus horrores y devastación, tuvo un impacto profundo en la cuestión palestina, el Holocausto. El genocidio perpetrado por la Alemania nazi contra los judíos de Europa conmocionó al mundo y generó una gran simpatía hacia el movimiento sionista. La necesidad de un refugio seguro para los judíos supervivientes se convirtió en un argumento central en las demandas de un Estado judío independiente. Con el fin de la guerra, Gran Bretaña, agotada por el conflicto, decidió retirarse del mandato de Palestina, dejando un vacío de poder en una región ya de por sí convulsa. ¿Cómo se intentó resolver esta situación? Las Naciones Unidas, con la intención de encontrar una solución, propusieron el Plan de Partición de 1947, que dividía a Palestina en dos estados independientes, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Sin embargo, este plan, que fue aceptado por los líderes judíos, fue rechazado por los líderes árabes, quienes lo consideraban injusto, y una imposición de la comunidad internacional. El rechazo al plan de partición abrió la puerta a una escalada de violencia que culminaría con la declaración de independencia de Israel en mayo de 1948. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de este acontecimiento? La declaración de independencia de Israel desencadenó la Guerra Árabe-Israelí de 1948, un conflicto que enfrentó al recién creado Estado de Israel contra una coalición de países árabes: Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak. La guerra no solo tuvo un impacto devastador en términos de vidas humanas y destrucción material, sino que también provocó un éxodo masivo de la población palestina, conocido como la Nakba, la catástrofe. La Nakba, un término que refleja el trauma y el desarraigo que experimentaron cientos de miles de palestinos obligados a abandonar sus hogares, podría profundizar en las consecuencias de este éxodo masivo. Más de 700.000 palestinos se vieron obligados a huir o fueron expulsados de sus hogares, buscando refugio en países vecinos como Jordania, Líbano y Siria. La creación de un problema de refugiados a gran escala, que perdura hasta nuestros días, se convirtió en una de las cuestiones más espinosas del conflicto. El derecho al retorno de los refugiados palestinos sigue siendo un punto central en las negociaciones de paz y una fuente de tensión constante. La guerra de 1948 concluyó con la victoria de Israel, que no solo consolidó su independencia, sino que también expandió su territorio más allá de los límites establecidos en el plan de partición de la ONU. ¿Qué repercusiones tuvo esta victoria para el futuro del conflicto? La victoria de Israel en 1948 marcó un punto de inflexión. No solo alteró el mapa de la región, sino que también consolidó la desconfianza entre las partes y sentó las bases para un ciclo de violencia que se repetiría en las décadas siguientes. En efecto, la guerra de 1948 no trajo la paz a la región, sino que dio paso a un periodo de inestabilidad y nuevos enfrentamientos. Así es, en las décadas posteriores a la guerra de 1948, el conflicto árabe-israelí se manifestó en una serie de guerras que marcarían la historia de Oriente Próximo. En 1956, la crisis de Suez enfrentó a Israel, Francia y Gran Bretaña contra Egipto por el control del Canal de Suez. Un conflicto que, aunque breve, tuvo importantes consecuencias geopolíticas, como el aumento de la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética en la región. Exactamente, y apenas una década después, en 1967, estalló la Guerra de los 6 Días, un conflicto que transformó radicalmente el mapa de Oriente Próximo. En la Guerra de los 6 Días, Israel logró una victoria aplastante sobre Egipto, Siria y Jordania, ocupando nuevos territorios, la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, y los Altos del Golán. ¿Cuáles fueron las implicaciones a largo plazo de esta nueva configuración territorial? La Guerra de los 6 Días tuvo un impacto significativo en el conflicto, la ocupación de Cisjordania y Jerusalén. Y los Altos del Golán por parte de Israel generó un nuevo flujo de refugiados palestinos y se convirtió en un punto central de las tensiones en la región. La cuestión de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados se sumó a la complejidad del conflicto, generando un debate internacional sobre la legalidad y el impacto de estas colonias en las posibilidades de una solución pacífica. A pesar del dominio militar de Israel, la paz seguía siendo una meta distante en la guerra de Yom Kippur en 1973, en la que Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, demostró la volatilidad de la región. Si bien Israel logró repeler la ofensiva árabe y mantener el control de los territorios ocupados, la guerra de Yom Kippur puso de manifiesto la fragilidad de la paz en la región y la persistencia de las tensiones subyacentes. A pesar de la victoria militar, la guerra supuso un coste elevado en vidas humanas y tuvo un profundo impacto en la sociedad israelí, que por primera vez experimentó una sensación de vulnerabilidad. Sin embargo, en medio de la tensión y la violencia surgieron también destellos de esperanza. En 1979, Israel y Egipto firmaron los acuerdos de paz de Camp David, un hito histórico que marcó el primer reconocimiento de Israel por parte de un país árabe. Los acuerdos de Camp David, impulsados por la mediación de Estados Unidos, supusieron un cambio significativo en la dinámica del conflicto.
Egipto recuperó la península del Sinaí, ocupada por Israel desde 1967, a cambio del reconocimiento del Estado de Israel y el establecimiento de relaciones diplomáticas. Un paso crucial hacia la paz, aunque no resolvió el conflicto en su totalidad, la cuestión palestina seguía sin una solución definitiva. A pesar de los acuerdos de Camp David, la paz en Oriente Próximo seguía siendo un objetivo esquivo. La cuestión palestina, con sus complejidades y desafíos, seguía sin resolverse. Efectivamente, el conflicto palestino-israelí se convirtió en el núcleo del problema, con múltiples factores que dificultaban una solución viable: la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, la falta de un acuerdo sobre el estatus de Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados palestinos y la seguridad de Israel eran temas centrales que generaban profundas divisiones. En la década de 1980, la violencia volvió a estallar con la Guerra del Líbano de 1982, un conflicto que ahondó en la complejidad del problema y dejó un saldo de miles de muertos. La Guerra del Líbano, que involucró a Israel, la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y diversos grupos armados en Líbano, evidenció la fragilidad de la paz en la región. A pesar de la retirada israelí del Líbano en el año 2000, la tensión persistía y la búsqueda de una solución pacífica se enfrentaba a obstáculos cada vez mayores. En la década de 1990, con la firma de los Acuerdos de Oslo, se abrió una nueva ventana de oportunidad para la paz. Los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993 y 1995, representaron un avance significativo. Por primera vez Israel y la OLP se reconocieron mutuamente y se estableció la Autoridad Nacional Palestina como un gobierno interino con control sobre partes de Cisjordania y la Franja de Gaza. Sin embargo, a pesar del optimismo inicial, los Acuerdos de Oslo no lograron resolver las cuestiones fundamentales del conflicto. Cierto, los Acuerdos de Oslo no abordaron temas cruciales como el estatus final de Jerusalén, los asentamientos israelíes, el derecho al retorno de los refugiados palestinos y las fronteras definitivas. La persistencia de la violencia, tanto por parte de grupos extremistas palestinos como por las acciones del ejército israelí, socavó la confianza entre las partes y llevó a un estancamiento del proceso de paz. La segunda intifada, que estalló en el año 2000, marcó el fracaso definitivo de los Acuerdos de Oslo y sumió a la región en un nuevo ciclo de violencia. La segunda intifada, un levantamiento palestino caracterizado por atentados suicidas y enfrentamientos armados, fue respondida con una dura represión por parte de Israel. Este periodo de violencia exacerbó las divisiones y generó un clima de desconfianza que dificultó cualquier intento de reanudar las negociaciones de paz. A pesar de los numerosos intentos de mediación internacional, el conflicto árabe-israelí sigue sin una solución definitiva. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro para esta región tan convulsa? Las perspectivas de paz en Oriente Próximo siguen siendo inciertas. La desconfianza entre las partes es profunda y la falta de voluntad política para abordar las cuestiones centrales del conflicto perpetúa el estancamiento, la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, el bloqueo a la Franja de Gaza y la ausencia de un proceso de paz creíble dificultan cualquier avance hacia una solución justa y duradera. El conflicto árabe-israelí, con su larga historia de violencia y complejidad, nos recuerda la importancia de la búsqueda incansable de la paz, el diálogo y la reconciliación. A pesar de los desafíos, es fundamental seguir explorando todas las vías posibles para construir un futuro basado en la justicia, el respeto mutuo y la convivencia pacífica. En efecto, la paz en Oriente Próximo requiere un compromiso genuino de todas las partes para abordar las causas profundas del conflicto y encontrar soluciones que satisfagan las necesidades y aspiraciones tanto de israelíes como de palestinos. Hemos llegado al final de nuestra inversión en el conflicto árabe-israelí. Esperamos que este análisis haya aportado una comprensión más profunda a la historia y las complejidades de ese conflicto que continúa marcando la realidad de Oriente Próximo.